aquí Pablo dice en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia, permítame por favor, si usted tiene paciencia conmigo, permítame desmembrar, romper cada verso y cada palabra. Lo utiliza porque las armas de nuestra milicia, y se introduce el campo de batalla. ¿Y cuál es la mente humana? Es que es un conflicto a diario, es una guerra a diario, es una batalla a diario, es una lucha a diario. Yo quiero alabar, pero el diablo me bombardea la mente. Yo quiero estar libre, pero el diablo me bombardea la mente. Quiero ponerme de pie, pero el diablo me bombardea la mente. Me van a decir cómo me van a ver. Es una basada, cada basada, ciento para. Vamos a dar lectura en 3 versiones diferentes. Primero, Reina Valera 1960. Segundo, nos vamos a la Nueva Traducción Viviente. Y por último, nos vamos a la traducción en la lengua actual. Repito, segundo libro de Corintios, capítulo número 10. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén. Segunda carta a los Corintios reza así, la voz de Dios grabada y escrita en páginas a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mismas palabras, pero otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Última traducción, traducción en la lengua actual. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mar, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Hoy quiero hablarles bajo el tema apuntaron a tu cabeza. Dale la mano al que está a su lado, mírele a la cara, dele una sonrisa y dile: te apuntaron a la cabeza. Dile: te apuntaron a la cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche voy a hablar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. Por favor, úsame, dame la sapiencia para desarrollar este mensaje que tú has puesto en mi interior para bendecir, enseñar y educar a este pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Se pueden sentar, amado hermano. Puede tomar su asiento y dígale nuevamente al que está a su lado: te apuntaron a la cabeza. A modo de introducción, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios defendiendo su autoridad apostólica. Casi en todas sus epístolas él empieza dando un saludo, pero a su vez defendiendo su apostolado frente a tantas críticas que él recibió
por llamarse apóstol de Jesucristo. En este pasaje explica que su ministerio no opera en métodos humanos, sino más bien con un poder espiritual. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que para que nosotros podamos vencer las batallas que tenemos que conocer con quién es que estamos peleando. Es fascinante, impresionante a su vez, ya que aquí fue donde el apóstol Pablo introdujo un principio fundamental. La verdadera batalla del creyente en lo absoluto es física, sino mental y espiritual. El verso 3 del segundo libro a los Corintios, en el capítulo número 10, Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es fascinante porque cuando él utiliza la expresión andar, lo que él está diciendo es: vivimos en un cuerpo humano, en un mundo que es natural, pero no militamos según la carne, dijo Pablo. La palabra que aquí se traduce como militar proviene del griego y tiene una pronunciación un poco extraña, pero se pronunciaría strateuomai, que significa servir como soldado, hacer campaña militar, combatir o guerrear, dijo Pablo, o participar en una guerra o una lucha organizada. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo nos está hablando, ya que utiliza el término griego para militamos, de forma metafórica y en realidad no literal en lo absoluto. Es decir, no está hablando Pablo de un conflicto físico, de una guerra física como la que hoy podemos ver en los noticieros, Estados Unidos con Irán, sino se está refiriendo más bien a una lucha espiritual. Que está a su lado y dígale: tenemos una lucha. Indicando que los creyentes enfrentan conflictos, pero no con métodos carnales humanos en lo absoluto, sino espirituales. La palabra militar que habla aquí está hablando de luchar, de combatir o de guerrear. Usted como cristiano tiene que entender que usted está llamado a pelear y a guerrear, no de forma física, sino de manera espiritual. Por eso el diablo te tiene apuntado a la cabeza. Sea Dios bendito en esta hora. Es necesario entender que nuestro verdadero combate, nuestra verdadera lucha, nuestra verdadera guerra está aquí en la cabeza. Eso es lo que se le conoce como pensamiento, como tentaciones, argumentos. No está hablando de alma física, está hablando de un combate espiritual, de una lucha espiritual, de un conflicto con nuestra mente. Aleluya, donde el pensamiento te dice: Dios te dejó, pero tú tienes que pelear. Mentira, diablo, Dios está conmigo. Es una batalla, es una lucha, es un conflicto. El diablo te tiene apuntando a la cabeza, porque Satanás lo que quiere es acabar contigo. El diablo lo que quiere es acabar con tu mente. Satanás quiere destruirte. Si lo va a alabar, no haga guaje y alábalo, pero que se oiga. Empuja al que está a tu lado, dile: es una guerra, dile: es un conflicto. Llego a la iglesia y pensamientos negativos. Estoy en el
trabajo hay pensamientos negativos. No me cuques. Estoy en la iglesia y una batalla. Es que han apuntado a tu cabeza. El diablo lo que quiere es destruirte. Pablo establece, y esto es necesario que usted lo entienda y lo descubra. Pablo establece una diferencia entre una convicción humana y una estrategia espiritual. Por eso es que cuando el diablo usa a alguien y usted trata de contrarrestarlo de manera física, usted las tiene todas de perder. Porque esto es un conflicto espiritual. Esto no es carnal. Aquí nos vamos a poner los guantes, pero es para orar. Pero es para Abasama, Callaba, Abasama, pero es para orar. Finger el que está a tu lado y vamos a traerlo de manera metafórica en esta hora. Hay un sniper que te está buscando, dile. Hay un sniper que te está vilando. Te han apuntado a la cabeza, pero te tengo buenas noticias. Pablo habló de una armadura. Ponte el casco de la protección. Pablo dice en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia, permítame por favor, si usted tiene paciencia conmigo, permítame desmembrar, romper cada verso y cada palabra. Lo utiliza porque las armas de nuestra milicia, y se introduce el campo de batalla. ¿Y cuál es? La mente humana. Es que es un conflicto a diario, es una guerra a diario, es una batalla a diario, es una lucha a diario. No quiero alabar, pero el diablo me bombardea la mente. No quiero estar libre, pero el diablo me bombardea la mente. Quiero ponerme de pie, pero el diablo me bombardea la mente. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? Es una basaba, cada basaba, y ando para. Cuando tú entiendes con quién tú estás peleando, tú te esfuerzas para alabar, tú te esfuerzas para adorar, tú te esfuerzas para adorar a Dios. Alguien que diga conmigo, wow. Quiero que hagamos un análisis de estas palabras en griego aquí mencionadas. Primero, verso 4. Que las armas, diga conmigo armas. Es la palabra griega que se pronuncia opla, H-O-P-L-A, opla. Y opla habla de instrumentos de combate. Debe referirse tanto a defensa como ataque. Alábalo si es que te atreves, por favor. Cuando Pablo está diciendo las armas de nuestra milicia, te está diciendo los instrumentos de guerra no son carnales, son espirituales. Alguien que diga conmigo, wow. Alguien que diga conmigo, wow. Cuando tú entiendes que te tienen apuntado en la cabeza, tú haces lo que sea para defenderte, pero no con la boca, no con las manos, no con las piernas, con las rodillas. Yo no sé si hay alguien en la casa que me está oyendo. Aleluya. Por eso, aunque me critique, oro. Aunque me señalen, oro. Aunque me sienta enfermo, oro. Que no tenga ganas, oro. Yeah. Porque las armas de nuestra milicia. Yo no soy un soldado sin espada. No soy un soldado sin armas. Dios me preparó para el combate. Diablo, I'm ready.
verso 4 cuando dice: porque las armas de nuestra milicia. Diga conmigo milicia. Diga de nuevo milicia. El apóstol Pablo utiliza milicia para referirse a nuestra lucha espiritual. No se trata de pelea física, no se trata de violencia humana. Tú me dices y yo te respondo: estás en la carne. Tú me dices y yo te respondo: estás en la carne. Tú me dices pero yo oro. Tú me maldices pero yo te bendigo. No me agiten en esta hora. No son peleas físicas, no es violencia humana, sino combatir los pensamientos erróneos, resistir al pecado, es resistir al diablo, defender la verdad del evangelio, es someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La lucha del soldado cristiano es constante. Aleluya. El campo de batalla es la mente. Dígale al que está a tu lado: el campo de batalla es la mente y el corazón. Las armas son espirituales, no son físicas. El enemigo está tratando de usar argumentos, engaños, orgullo para tratar de desviarte de lo que Dios tiene para contigo. Empuja de nuevo al que está a tu lado y dile: te apuntaron la cabeza, te tienen la cabeza apuntada. Ahora mire lo que Pablo utiliza en el mismo verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, ya le expliqué lo que es arma, le expliqué lo que es milicia. Ahora le voy a explicar la palabra carnales. Diga conmigo: carnales. Es la palabra griega que se pronuncia sarx, S-A-R-X, sars. Y esto habla de naturaleza humana caída. Aleluya. Quien te hace la guerra físicamente, si usted anda en la carne, usted va a pelear físicamente. Por eso no me cuque. Por eso es que Jesús dijo: cuando te den una cachetada, el que te roba una capa, dale la otra. El que quiera correr contigo una milla, corre 2 con él. El que te maldice, tú lo bendices. Porque esto no es una guerra física, es una batalla espiritual. Diga conmigo: wow. Ahora dice en el mismo verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo: poderosas en Dios. ¿Sabes que la palabra poderosa en griega se pronuncia dinata? D-Y-N-A-T-A. Dinata. Y habla de capaces, habla de fuerte. Yo no tengo la capacidad, pero como yo tengo el poder de Dios, dinata, me capacita. ¡Wow! ¿Y qué clase de mensaje? No fui yo, Él me capacitó. ¡Wow! ¿Qué clase de culto de adoración? No fui yo, Él me capacitó. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si hay alguien que está aquí conmigo. Dinata, diga conmigo: dinata. Dinata está relacionada con la palabra griega dunamis, que habla de poder milagroso. Sea Dios bendito. Y ahora Pablo utiliza en 2 Corintios 10 verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción y fortaleza. Diga conmigo: destrucción. Diga: destrucción.
Destrucción es la palabra griega que se pronuncia katairesis. Y katairesis significa derribo, demolición, desmantelarlo por completo, abatir o tumbar algo con fuerza. No me entendieron. Estoy hablando que Dios te ha dado unas armas. Ya mismo voy a discutir cuáles son, para que tú derribes los pensamientos, para que tú los demuelas, para que tú los desbarates por completo. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente que retornan hacia atrás? Cuando digo que retornan hacia atrás, me hablo en cualquier tipo de aspectos físicos o espirituales, porque su mente dejaron que el diablo se les metiera. Es como Israel cuando estaba en el desierto. Qué increíble que Dios los saca para libertarlo, y estando en el desierto deseaban en sus pensamientos seguir en Egipto todavía. Cuando aquí estamos hablando del término griego katairesis, hablando de derribar, se usa incluso para hablar de derribar murallas o fortalezas en un contexto militar. Aleluya. Tienes que prepararte para derribar pensamientos diabólicos. Creerle a Dios que Dios te ha dicho, aleluya, ponte la armadura, ponte el yelmo de la salvación. Es un conflicto, es una guerra. Aquí no me van a entender todo el mundo, pero yo sé que algunos me van a entender. Usted predicó, Dios te usó de una forma increíble, y el único que piensa que Dios no te usó fuiste tú mismo. Todos los demás saben y dicen, wow, qué increíble. No es así. Como el culto estuvo, o cantaste, tocaste, un culto terrible, y el único que se sienta a pensar que no estuvo así eres tú, porque a ti donde el diablo te va a bombardear la mente, te tienen apuntando a la cabeza, pero ponte el yelmo. Diga conmigo, wow. Ahora Pablo habla de fortaleza. Diga conmigo, fortalezas. Por favor, présteme mucha atención ahora. Fortaleza, palabra griega que se pronuncia Ochiromata. Ochiromata. Parece que es japonés, pero es griega. Ochiromata. Y significa castillo. Oiga bien, bastiones fortificados. Esta metáfora de pensamientos profundos arraigados. Cuando Pablo está hablando y diciendo que el poder de Dios va a derribar fortaleza, está diciendo y hablándote de que hay unos pensamientos que el diablo los ha metido tan y tan profundo que los arraiga en la mente. No hay quien rayo los mueva, solamente alguien lo puede hacer, y ese eres tú mismo. Empújalo al que está a tu lado y dile, échalo abajo. Dile, échalo abajo. Dile, échalo abajo. Diga conmigo, échalo abajo. Dile, échalo abajo. Todo pensamiento negativo que no es de Dios, échalo abajo. Todo pensamiento que venga del diablo, échalo abajo. Échalo abajo. Le voy a hablar de algunas armas espirituales. Dile al que está a tu lado, abróchate los cinturones. Dile que viene turbulencia. La primera arma que Dios nos da, ¿sabes cuál es?
es la verdad. Diga conmigo la verdad. Basado en Efesios capítulo 6 verso 14. Vivir en la verdad y conocer la verdad de Dios es contrarrestar el engaño. Tú me dices y yo te respondo. Tú me hablas y yo te contrarresto. Usted tiene que saber la palabra. Usted tiene que conocer la palabra. Cuando el diablo te diga te vas a morir, tú le vas a decir no, muerto estás tú, yo estoy vivo. Y si parto de esta tierra no estoy muerto, estoy vivo. Diga conmigo la verdad. Dile, usa la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cuando el diablo te enferma, la verdad es que por su llaga fuiste sanado. Cuando no tengas economía, ¿cuál es la verdad? Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a su riqueza en gloria. Segunda arma. Diga conmigo justicia. Diga conmigo de nuevo justicia. Y aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. Aleluya, porque si es mamá hay que tratarla de una manera. Si es papá hay que tratarlo de otra. Esto no es que porque es mi hijo, es mi hija, es mi papá, es mi mamá. Si lo hiciste mala, lo hiciste mala. Con la justicia es que vencemos al diablo. Nosotros no podemos ser gente injusta. Tenemos que tratar de ser lo más justo posible. Efesios 6:14. Vida recta delante de Dios. Proteger el corazón como una, aleluya, como una coraza. Hay que aprender a usar la justicia de Dios. Si tú tuviste misericordia con alguien porque era tu familiar, cuando alguien que no sea tu familiar lo haga, también hazlo igual. Diga conmigo, la paz. Otra alma. El evangelio de la paz, Efesios 6:15. Estar firmes en el mensaje de Cristo. Traer estabilidad y dirección. De la forma en que nosotros contrarrestamos del diablo es cuando nosotros aprendemos a usar la verdad del evangelio. Diga conmigo ahora la fe. Efesios 6:16 habla de confianza en Dios. Habla de apagar los dardos de fuego del maligno. Y cuando hablamos de dardos, se está refiriendo a dudas, se está refiriendo a ataques, se está refiriendo a miedo. Aprenda a no dudar, aprenda a confiar. Que se esté arrastrando. Yo sé que mi Redentor vive. 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 Otra arma poderosa es la salvación. Efesios 6:17 nos habla de la identidad de Dios, de lo que nosotros somos en Él. Nos habla de proteger nuestra mente. La palabra de Dios es otra arma de guerra. Efesios 6:17 es la única arma ofensiva. La única arma ofensiva que usted y yo tenemos es la espada. Hay que saberlo usar bien. Diga, usa bien la espada. Dile, usa bien la espada.
Por eso yo siempre tengo mucho cuidado, mucha precaución, y háblale a los predicadores que están aquí, a los que se van a desarrollar. Cuando la Biblia dice que es como espada de doble filo, tiene mucha tela por aquí. Pero una de las cosas es que usted tiene que saber cómo utilizar la espada, porque hay gente que la utiliza para su propio bienestar y para, aleluya, para el bienestar propio. No, hay que aprenderla a utilizar como es debido. No me agite. Sirve para confrontar la mentira y los errores. La palabra, aleluya, para confrontarla. De la única forma que podemos hacerlo es utilizando la palabra. Otra arma poderosa, la número 7, es la oración. Diga el que está a tu lado, la oración. Aleluya. Efesios 6:18 habla de conexión constante con Dios. Habla de activar y de sostener las demás armas. Es la oración la que me sostiene, es la oración la que me fortalece, es la oración la que me ayuda. Habrá alguien que se atreva a alabar a Dios. Diga conmigo, armas espirituales. ¿Cuáles son? Te lo voy a abreviar. Número 1, la verdad. Número 2, justicia. Número 3, fe. Número 4, salvación. 5, la palabra de Dios, el evangelio, la oración. Y todas estas tienen un propósito central. ¿Cuál es? Derribar fortalezas mentales y espirituales. Vencer el engaño del diablo y el pecado. Vivir conforme a Dios y no conforme a la carne. Diga conmigo, wow. Míralo de nuevo y dile, te apuntaron a la cabeza. Dile, te apuntaron a la cabeza. Pero aquí Pablo dice, derribando argumentos. Diga conmigo, derribando argumentos. My God, derribando. Katairontes en griego, que significa demoler completamente. Malas noticias te tengo, diablo. Hoy vamos a demoler todo pensamiento opuesto a la voluntad de Dios. Es destruir hasta los cimientos, y lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús, utilizando la palabra. Utilizando la palabra. Habrá alguien que alabe a Dios en esta casa. El problema que nosotros tenemos, y ya luego ahí voy a entrar más luego, pero es que no aprendemos a discernir los pensamientos. No los aprendemos a discernir. Cuando vienen, lo que hacemos es que le damos cabida. Y ahí es donde se convierten en fortalezas. Y hasta que no se derriben, no podemos hacer nada. Ahora Pablo utiliza el término, dice derribando argumentos. Diga conmigo, argumentos. Escuche, argumentos es la palabra griega que se pronuncia logismo. Y logismo o logismos significa razonamientos, cálculos. Diga conmigo, cálculos mentales. Habla de un término donde muchos tienen problemas. Porque cuando hablamos de argumentos o logismos o logismo, estamos hablando de razonamiento. Hay gente que todo lo raciona, hay gente que calcula todo. Se puede, no se puede. Derribe esos argumentos. Aprenda a vivir por la fe. Aprenda a creerle a Dios. Aquí habla también de ideas que compiten con la verdad. Con la verdad, por más que trate de competir, lo tiene todas de perder, porque la verdad siempre prevalecerá. Aleluya. O sea, si Dios te habló de un ministerio, no hay diablo que se oponga. Si Dios te habló que esa casa es tuya, no hay diablo que se oponga. Si Dios te dijo que ese trabajo es tuyo, no hay diablo que se oponga. Si Dios te dijo que te sanó, no hay diablo quien te arrebate esa verdad.
conmigo altivez. Altivez, la palabra que se pronuncia ipsoma. Ipsoma habla de algo elevado, de algo que es arrogante, de algo que se exalta en contra de lo de Dios. Y usted y yo tenemos la capacidad y la autoridad, utilizando la palabra, para derribar todo este tipo de argumento altivo. Pablo, cuando habla derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, habla de conocimiento profundo y revelado. Satanás se va a oponer a que tú dejes de recibir conocimiento profundo de Dios. Que Dios no te revele cosas profundas. Yo no te estoy hablando de información, yo te estoy hablando de una comprensión espiritual. Eso es lo que cuando usted lee el Salmo 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted lo leyó y pues lo leyó. Pero cuando Dios quiere revelarte una verdad, que usted lee el texto, Jehová es mi pastor y nada me faltará, se te abrirá el conocimiento y usted entenderá en realidad ¿qué es lo que quiso decir David con esta expresión? Aleluya. Ahora el verso 5 habla derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo. Dígale al que está a tu lado, llévalo cautivo. Dile, llévalo cautivo. Se lo voy a pronunciar, es muy largo, pero se lo voy a pronunciar. Aishmalotizontes, que significa, escúchame bien, imagen militar. Capturar como prisionero. Diablo, voy a cautivar a estos pensamientos como prisioneros. Aleluya. Y habla de un dominio total sobre algo. No le permita a un diablo salapastroso, como decimos en nuestra isla, que ponga pensamientos malignos en tu mente. Dios no te ama, en la iglesia no te quieren, en la iglesia no te valoran, en la iglesia no reconocen lo que tienes. No, aprende a entender que todo tiene su tiempo. Primero se crece para abajo antes te da el fruto arriba. Mire que está a su lado, dile, lleva a los cautivos. Dile, lleva a los cautivos. En el mismo verso 5, Pablo utiliza, donde dice, voy a explicar dos cosas aquí. Llevando a los cautivos, ya lo expliqué, todo pensamiento a la obediencia. Diga conmigo, pensamiento. Y diga ahora, obediencia. Pensamiento es la palabra griega que se pronuncia noema. Y esta palabra habla de argumentos, de mente, de intención, de percepción, de razonamiento que se oponen a la verdad de Dios. ¿Cómo es posible que el diablo te meta una cusaraña en la mente, algo raro, y usted se ponga a maquinar en eso y darle comida, alimentarlo? Ahí, ¿qué quiere? Ve un poquito más. Que el diablo te diga, no, te va a destruir Dios, no te va a usar, no te va a levantar. Y usted empiece a maquinar con eso, en vez de derribar todo argumento. O sea que la meta de cada cristiano debe de ser alinear la mente con Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos habló a nosotros hace varios años? En especial a mi esposa cuando pasamos un proceso difícil en esta iglesia. ¿Cuál fue? Yo sé los pensamientos que tengo de bien para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Cuando yo te hablo de alinear tu mente con Cristo, aprende a entender que lo que Dios piensa de ti es todo bueno. Esto incluye emociones y razonamiento. Y ahora diga conmigo, obediencia. Y
Hipacoe, obediencia, hipacoe con H. Hipacoe significa sumisión voluntaria. Vamos a someternos a la voluntad de Dios. Vamos a creerle a Dios. Mire, Dios a mí me ha mostrado cosas para esta iglesia. Los que fueron al campamento saben que el profeta, sin saber nada, me habló, me dio una palabra, dijo lo que iba a pasar. Y algunas veces como que se contradice lo que Dios te habla. Dios te habla de que se llena y algunos arrancan y se van antes de ver la bendición. Pero no importa, ¿sabe cómo yo lo veo? Dios limpiando y sacando lo que estorba. Dios bendito en esta hora. Alabado sea Dios. Usted tiene que entender algo. El plan de Dios se cumplirá. No mero what. Gente que piensa, dice, yo me voy de tal iglesia y se va a caer. No se cae nada. Esta obra no es de Jonathan Rivera, es de Jehová Dios de los ejércitos. Siento presencia de Dios en la casa. Escúchenme bien, Efesios 6 verso 12 dice, habla de una lucha espiritual que no es contra sangre ni contra carne. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de maldad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora también nos habla de la importancia de renovar nuestros pensamientos. Romanos 12 verso 2, no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Saber cuál es el plan de Dios para tu vida. Renueva tu mente. Léalo, eso está ahí, te lo acabo de leer. Te lo acabo de leer. Donde Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay gente que no conocen cuál es el plan de Dios para con ellos, porque no se renuevan los pensamientos. Hay gente que dice, pero yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Yo no sé dónde es que Dios me quiere. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Yo no sé cuál es mi ministerio. Bueno, cuando tú renueves tus pensamientos, descubrirás cuál es el plan de Dios. Empuja el que está a tu lado y dile, renueva la mente. Dile, renueva la mente. Renuévala. Diga conmigo, wow. Ahora Hebreos 4 verso 12 dice que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra, aleluya, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres saber qué es lo que la gente tiene en el corazón? ¿Tú quieres saber lo que la gente tiene en el corazón? En Puerto Rico decimos, dale agüita caliente para que vomiten. ¿Tú quieres saber lo que la gente tiene en el corazón? Dale agüita caliente para que vea. Cuando, por si no me entendió, se lo explico en la versión Rivera. Tú quieres ver si la persona está llena de orgullo. Después que cante, que predica, que toque, acércate y dile, wow, cómo Dios te usó. ¿A quién? A mí. Dale agüita caliente para que usted vea. Aleluya. Por eso es que Dios te mete en el desierto. Por eso es que Dios me mete en el desierto. Para probarnos, para ver lo que hay en el corazón. Ahora, y yo me estoy preparando, llevo varias semanas
semanas, varios meses, no lo he hecho todavía porque quiero estar bien ready para dárselo a ustedes. Pero Dios me ha estado ministrando sobre la importancia de tener la mente bien, la mente sana. Por eso es que Pablo describe en Filipenses 4:8, habla de que hay que pensar en lo que es correcto. Hay gente que siempre está pensando todo negativo, todo es una bendita queja, como prediqué hace unas semanas atrás. Por eso Pablo dice: por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, que es virtud, poder, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, porque hay tanta derrota de tantos cristianos, porque todo lo que está aquí es malo. Dile al que está a tu lado: cambia tu manera de pensar. Pablo está diciendo que la batalla espiritual implica una constante guerra en la mente. Pero es algo constante. Es una lucha increíble. Yo le estoy predicando este mensaje y hay algunos pensando en pajaritos preñados aquí. Estamos en Kilgore, venga, descienda, deje de estar en Japón, métase aquí en la ciudad. Mira el que está a su lado, dile: apuntaron tu cabeza. Y no es un juego, no es un vacilón, apuntaron tu cabeza. Tienes que cubrir tus pensamientos, tienes que cubrir tu mente, tienes que cubrirla, avanza y quima, tienes que cubrirla. Siento a Dios. La vida cristiana, como dije, implica una batalla constante en la mente, donde número 1 se destruyen mentiras, 2 se someten pensamientos y 3 se establece la verdad de Cristo. No todo pensamiento viene de Dios, todo pensamiento siempre tiene que ser evaluado. La mente, que es lo que yo estoy haciendo y le estoy diciendo hace meses, la mente tiene que ser entrenada espiritualmente. Entrénala. Deje de estar pensando en gusaraña. Entrena la mente. Tiene que entrenarla. Dile: entrénala. Una vez yo estaba hablando con Franco, yo creo que ni se acuerda. Lo tenía en la línea. Yo había hecho arroz y habichuelas y unas cosas, y mi esposa me escribió y me dijo: mi amor, está rico. Y cuando él me está hablando, yo leo el texto y le respondo a él: mi amor, está rico. Y él me dijo: ¿cómo? Diga: ajá. Aleluya. Porque hay veces que no podemos hacer dos cosas en una. Nos turbamos, sea Dios bendito en esta hora. Pero dile al que está a tu lado: entrena la mente. Dile: entrena la mente. Dile: entrena la mente. Entrena la mente. Abre la boca y alaba, pero con la mente adora. Entrena la mente. Que la victoria espiritual comienza con el control de tu mente. Por esta razón es que aprendemos y debemos de aprender a meditar en la palabra de Dios. Dígale al que está a tu lado: medita en la palabra. Medita en la palabra. Lo que tú permites que entre por tus ojos es lo que va a meterse en tu mente y es lo que se te va a meter en el corazón. Por eso Josué capítulo 1 verso 8, nueva traducción viviente, dice: estudia constantemente este libro de la ley. Medita en él de día
y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. La definición hebrea para meditar significa murmurar o susurrar, hablar en voz baja, repetir constantemente o reflexionar de manera profunda. En el pensamiento hebreo, no en el nuestro, pero en el hebreo, meditar no es solo pensar algo en silencio. Es como hoy solemos nosotros entender. Incluye hablar la palabra en voz baja, repetirla. Y me gustó esta definición: rumiarla constantemente. ¿Sabe lo que es rumiar? Yo le he explicado aquí. Mastíquela, disfrútela, saboréesela. Hay gente que se traga la comida en vez de... Cuando yo te hablo de meditar, mastique bien la comida. Cuando hoy usted se vaya a su casa y en la cama que usted esté allí, mastique el mensaje que Dios le dio. Mastíquelo. Aquí Pablo nos habla de algo muy fuerte, y es que tu mente es un campo de batalla. Tu mente es un campo de batalla. Diga conmigo, tu mente es un campo de batalla. Aprender a discernir que no todo pensamiento viene de Dios. Tú tienes la autoridad para decidir. Escuche, tú tienes la autoridad para decidir qué tipo de pensamiento entra y qué pensamiento se queda. Aquí no dice, y por eso dijo ahorita, que no es Dios, soy yo el único que tengo la capacidad de derribar esos argumentos. Aquí no dice, espera que Dios lo haga. Dice, tú tienes que llevarlo cautivo. No es Dios, eres tú. ¿Cómo es que se hace esto? Esto se hace con la práctica. Diga conmigo, la práctica. Discernir el pensamiento. Pregúntate, te digo, pregúntate. Esto está alineado con la verdad de Cristo. Cada pensamiento que venga, usted tiene que decir, ¿estará ligado esto con la verdad de Cristo? No está ligado pues para afuera. ¿Produce fe o produce temor? Oiga, ¿te edifica o te destruye? Pero hay gente que tienen pensamientos que los mismos pensamientos los están destruyendo y ellos siguen alimentándolo. Por eso fue que Pablo lo dijo y se lo leí. Efesios 4 o Filipenses 4:8. Pensar en todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro. Detener el pensamiento de manera inmediata. No le entretenga. Dile que está a tu lado, no le entretenga. Dile, no lo entretengas. Un pensamiento no detenido, escuche lo que le digo, deme unos minutos y ya concluyo. Un pensamiento no detenido se convierte en imaginaciones, en emociones y en acciones. Y es ahí donde se cumple lo que Santiago en el capítulo 1 verso 15 dijo: el deseo concebido da luz el pecado. ¿Qué tengo que hacer yo? Reemplázalo con una verdad. Escuche lo que le digo, no basta con que usted lo rechace, hay que sustituirlo. Eso mismo. Dile al que está a tu lado, no es que lo rechaces, es que lo sustituyas. Por ejemplo, cuando el pensamiento viene y te dice el diablo, tú no sirves, ¿de qué manera lo voy a sustituir? Bueno, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿De qué manera fue que Cristo venció al diablo en el desierto? ¿De qué manera? Con la palabra que le decía, escrito, escrito.
de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas desde allá arriba? Escrito está, aleluya, no tentarás a Jehová tu Dios, no, sino que solamente Él servirá. Mira lo que le dijo Jesús: no tentará a Jehová tu Dios, sino que solamente Él servirá. Hasta el diablo es siervo de Dios. Cuando tú hablas la verdad, lo alineas. Alineas tu mente al espíritu. Rompe fortalezas mentales. Someterlo a Cristo siempre será la clave. No es solo control mental, es rendición al señoreado de Cristo. ¿De qué manera te lo estoy diciendo? Cuando un pensamiento negativo venga, reemplázalo por algo bueno. Reemplázalo por algo bueno. Cuando se te dé la oportunidad para que prediques, para que cantes, para que hagas algo, y el diablo te diga: tú no sabes predicar, tú no sabes cantar, sustitúyelo por primera de Corintios 2 o capítulo 1, creo que verso 26, donde dice que de lo más vil de la tierra escogió Dios al hombre para avergonzar a aquellos que se creen ser sabios. Sustitúyelo. Señor, este pensamiento no te honra a ti, lo sujeto. Alguien te hizo algo en el trabajo y de repente el diablo te dijo: métele una cachetada. Te ato, diablo, te ato, te ato, te ato, te ato. Que te vean hablando solo, átalo, no importa. Que se reviente el diablo, átalo, 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 átalo. Llévalo cautivo, llévalo cautivo, llévalo preso a la obediencia. Habrá alguien que se atreva a alabar a Dios. Un pensamiento repetido se convierte, escuche bien, de unos minutos, ya termino. Un pensamiento repetido se convierte en argumentos, luego en fortalezas mentales arraigadas. Por eso es que hay que aprender a atraparlos antes, no cuando estén arraigados en el corazón. Mire, no lo tomen a mal lo que les voy a decir, pero cuando el diablo se le mete en el corazón a alguien, a cualquiera, ni Dios hace algo. Cuando está en la mente sí, cuando baja el corazón ni Dios puede hacer algo. Por eso dice la Biblia que el diablo entró en Judas, o sea, entró, se le metió en el corazón. Y Jesús lo único que le dijo fue: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Llevar cautivo un pensamiento es gobernar tu mente como un territorio espiritual. Es no permitirle siempre al enemigo que se meta en tu mente. Es establecer a Cristo como autoridad en tu interior. Y por último, cuando hablamos de una imagen espiritual, una imagen espiritual, yo quiero que usted se visualice cómo es su mente. Dile al que está a tu lado: escucha, dile, escucha. Escucha cómo es tu mente. Tu mente es una ciudad. Los pensamientos son tus visitantes. Tú eres el guardia, pero Cristo es el rey. No todo lo que entra tiene que quedarse. No todo lo que entra tiene que quedarse. Es imposible evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te hagan nido en ella. Si lo va a alabar, alábalo. No puedes evitar que un pensamiento llegue, pero sí puedes decirle si se queda o se somete a la voluntad de Dios. A su nombre. Estemos de pies. Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en el corazón? Tal es él. Somos lo que pensamos, somos lo que permitimos que esté en nuestra mente. Padre, gracias.